con Jesús en el altar. Nos ponemos cada día porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos sí lo lograremos. Sí lo lograremos. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor, hoy sábado 28 de enero de la tercera semana del tiempo ordinario. Todos los sábados ponemos la mirada en la Santísima Virgen María y hoy de manera especial recordamos a uno de los grandes santos de nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Dispongamos el corazón para vivir este encuentro de fe que comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Santo Tomás de Aquino realiza espléndidamente el ideal dominicano: contemplación y transmitir el fruto de esa contemplación. Santo Tomás fue filósofo, fue teólogo, fue maestro en ambas disciplinas. Tuvo una capacidad inmensa para reflexionar, para enseñar y para escribir, tanto filosofía como teología. Pero más que nada, es aquel hombre que se entregó a la contemplación. A pesar del conocimiento, fue un hombre de fe, fue un hombre de oración y se sujetó a un reglamento inflexible en medio de su congregación para llegar a aquel que es la verdadera luz, Cristo Jesús. Dispongamos el corazón para celebrar esta Eucaristía y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos atentos, escuchemos la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera, y de conocer las realidades que no se ven, pero ellas fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él,
porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó en Dios, habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontables como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues así hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso no se avergüenzan de ser llamados su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvará de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los evangelios que son más hermosos para reflexionar en el Evangelio de Marcos es el pasaje que acabamos de escuchar hoy, porque tal como en el pasaje muchas veces pareciera que Dios se olvidó de nosotros, en el camino de nuestra vida tenemos que afrontar momentos difíciles. Hay que afrontar la dificultad cotidiana del vivir. Hay que afrontar enfermedades. Hay que afrontar sufrimientos. Y a veces también tenemos que enfrentar la muerte. Y pareciera que en algún momento de nuestra vida uno llega a pensar, ¿dónde está Dios? Y ese silencio de Dios, ¿cómo duele? Ese silencio de Dios, ¿cómo se hace largo y eterno? Y en nuestro corazón esa pregunta surge en medio de este momento difícil, ¿dónde está Dios? Y a veces cuando el dolor nos llega, vemos la dificultad que tenemos que enfrentar, pero no vemos la presencia de Dios en el resto de las realidades que nos tocan vivir. Hoy la palabra nos invita a reflexionar sobre esta siesta que hace el Señor. Y es hermoso porque muestra que el Señor nunca se aparta de nosotros. Lo que pasa es que nuestra fe es débil y en medio de la dificultad esa fe se tambalea. Por eso la palabra de Dios nos llama a tener una fe firme y una fe sólida en el Señor que nunca nos abandonará. El Evangelio es hermosísimo y narra la vida de cada uno de nosotros. Jesús estaba enseñando a una multitud. Era tal la multitud que Jesús se tiene que montar en una barca porque casi lo aplastan. Cuando termina de predicar, Jesús le dice a los apóstoles que crucen al otro lado del lago. Iban varias barcas. Y cuando ya se adentran en el mar para cruzar de una orilla a la otra, se desata una terrible tempestad. Las olas son más grandes que la barca y las zarandean de un lado al otro. Jesús se encontraba en la bodega durmiendo, recostado sobre un cojín. Y cuando los apóstoles ven que el agua estaba embravecida y ellos piensan que van a sucumbir, corren a donde está Jesús. Y lo despiertan y hay una recriminación. ¿No te importa que nos hundamos? Las palabras de Jesús son hermosas porque Jesús les va a decir, primero Jesús calma la tempestad. Jesús sale a la cubierta y con autoridad le dice al viento y al mar, cállate y enmudece. La tempestad cesó. Y cuando Jesús ve a todos los que habían ido a buscarlo y que le habían recriminado, ¿acaso no te importa que nos hundamos? Jesús les va a preguntar, ¿por qué tenían miedo? Y yo me imagino que les preguntó, si yo andaba con ustedes, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué tenían tanto miedo? Y hay una pregunta que es fundamental. ¿Acaso aún no tienen fe? Cuando no tenemos fe,
el miedo nos invade. Pero cuando nosotros tenemos la fe firme en el Señor, aprendemos a confiar. Los discípulos se quedaron espantados porque ¿quién es este a quien el viento y el mar obedecen? Ellos sabían la respuesta, es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo costaba creer que Jesús era el Hijo de Dios? Este Evangelio es tu vida y la mía. En el pasar en medio de esta vida es como cuando pasaron de una orilla de la barca a la otra. Es el momento en que nacemos hasta el momento en que nos llega la muerte. Y en este peregrinar, la vida del hombre está sometida a muchas dificultades. Es la tempestad, es el viento que se desató. Y muchos de nosotros en las dificultades hemos cuestionado al Señor. No nos amas, no nos ves, no te importamos. ¿Es que no ves cuánto estoy sufriendo? En muchos momentos el silencio de Dios nos duele, pero la pregunta es, si tienes fe, ¿por qué tanto miedo? El Señor nunca nos abandonará. Y si Dios permite la precariedad, si Dios permite el sufrimiento, si Dios permite la contrariedad, siempre Dios tiene un porqué. Sobrepasa nuestra capacidad de comprender. Pero las palabras de Jesús son hermosas. Es que aún no tienes fe, porque para los que tenemos fe, incluso la muerte se convierte en vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, sabiendo que el Señor está en medio de nosotros y que no nos abandona, vamos a decir con confianza cada petición. Padre, óyenos. Padre, óyenos. Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que a pesar de las dificultades manifieste con espíritu positivo y cercano la presencia de Dios en medio de su pueblo, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los obispos, los ministros y los fieles, para que el encuentro con Jesucristo nos libre de toda cobardía o temor y no temamos alzar nuestra voz para denunciar las estructuras injustas, defender la vida de los pobres y la dignidad de todo hombre, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que el Señor infunda en ellos sentimientos de honestidad, anhelos de paz y voluntad para promover la justicia en el tercer milenio, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los inmigrantes, por los que sufren el exilio o el destierro de sus países, por los que no tienen casa, pan ni instrucción, para que encuentren en los cristianos ayuda, cercanía y amistad, y por ellos aviven su esperanza en los cielos nuevos y la tierra nueva, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los que son llamados a seguir más de cerca a Jesús, para que como María experimenten la fuerza del Espíritu y dejándolo todo lo sigan, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por todos nosotros, para que esta celebración del banquete pascual de Cristo aumente nuestra fe, robustezca nuestra caridad y nos haga anhelar la llegada a la tierra prometida, el cielo, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Padre, óyenos. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Padre, óyenos. Por cada uno de nosotros,
para que el Señor nos aumente la fe, para que no dudemos en medio de la dificultad. Roguemos al Señor. Padre, óyenos. Escucha, Dios de misericordia, nuestra oración. Ayúdanos a vencer nuestros miedos y cobardías y haz que tu amor nos abra a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean gratos, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en esta fiesta de San Ignacio, de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas y ejemplos nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. También por su ejemplo nos impulsas y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, como hermanos, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar.
con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con Santo Tomás de Aquino y todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. A quienes nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz sábado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.